Hola, soy la doctora Patricia Peña, soy odontopediatra y hoy en nuestro podcast Cúspide vamos a tener el tema de lactancia, un tema que muchas veces se ha romantizado, pero muchas mamás se han enfrentado al reto de no poder lograrlo, de no tener una lactancia satisfactoria y sostenible. Y si tú vas a empezar la lactancia o es tu segundo bebé y has tenido problemas para poder tener una lactancia sostenible, acompáñanos. Este capítulo es para ti. Bienvenidos a Cúspide, un podcast donde llevamos la salud bucal al punto más alto. Hoy tocaremos un tema que para algunas personas pues no habría mucha información que compartir, puesto que podría darse de una manera muy natural. Estoy hablando de la lactancia. Para esto, hoy invité a una experta que es asesora de lactancia, Cianya de León. Hola, muchas gracias por la invitación. Cianya, platícanos, ¿qué hace una asesora de lactancia? Muy bien, pues bueno, una asesora de lactancia es la que se encarga de acompañar y guiar a una mamá en el proceso de la lactancia. A veces, como tú lo mencionaste, es algo natural, que creemos que es algo natural, ¿verdad? Entonces creemos que no necesitamos ayuda, no necesitamos como esa parte de que alguien nos enseñe, ¿verdad? Pero siendo así, sí es algo natural, pero también necesitamos esa guía, ¿verdad? Entonces de eso nos encargamos las asesoras de lactancia, de guiar hasta a las mamás en este periodo tan importante que es la lactancia, que es darle alimento a nuestro bebé. Sí, porque muchas veces se convierte como en un reto, ¿verdad? Porque nadie te enseña, nadie te dice bien cómo. Piensas que debes de saber, cuando nace tu bebé, debes de saber cómo amamantarlo y se convierte en algo súper difícil, doloroso, complicado y entonces es muy frustrante. ¿Qué les dirías a las mamás? ¿Cuándo sería el momento indicado para buscarte y pedir una asesoría? El momento indicado definitivamente es durante el embarazo. En el momento del embarazo, aproximadamente entre las 30 semanas, que ya tenemos un embarazo más avanzado, que ya estamos llegando al último trimestre del embarazo, pues es importante ir con una asesora de lactancia para que te pueda guiar. Aquí en este punto importante es de que no te va a decir cómo vas a cuidar a tu bebé, ¿verdad? O cómo va a ser como pues la primera lactancia, sino te va a dar como toda esa información que necesitas para los primeros días de tu lactancia, qué es lo que vas a pasar y te va a acompañar también emocionalmente, ¿sí? En este proceso, tanto antes de la llegada de tu bebé, porque a veces estamos como nerviosas, tenemos muchas dudas de qué es lo que va a pasar en el momento del parto, en el momento de que nace el bebé, entonces también damos esa información. Y es prácticamente teórica, como dicen esta información. Una vez que nace el bebé, pues ya nos encargamos de la parte práctica, ¿sí? De ayudarte a cómo pegar a tu bebé, cómo succiona. ¿En qué momento debe de comenzar la lactancia? La lactancia comienza prácticamente durante el segundo trimestre de embarazo, ¿sí? Ahí es cuando el cuerpo ya va preparándose para la lactancia. Entonces, desde ese momento ya tu cuerpo se está preparando para una vez que nace el bebé, ya empezar a producir esta leche que se preparó en este momento. Entonces es necesario que si ellas te buscan durante el embarazo tengan una asesoría para a lo mejor ir formando las partes anatómicas necesarias para la lactancia, es decir, el pezón. Eso es un mito muy importante que quiero sí recalcarlo. A veces creemos que el preparar el pezón es como la parte más importante, pero en realidad el pezón no se prepara. El pezón ya está anatómicamente funcional para poder pues que salga esa leche, ¿sí? Aquí lo más importante en cuanto a la lactancia o en cuanto a la succión de la leche, pues no solamente es el pezón, sino también la aureola. Entonces la aureola es donde el bebé va a jalar esa leche. Entonces, independientemente de si el pezoncito está como botado o no, puede haber una lactancia.
Entonces, ¿cuáles serían las condiciones necesarias para que exista un buen agarre y poder iniciar la lactancia? Es muy importante que tengamos una buena posición en el bebé. No solamente es, y muchas veces nos pasa eso, y a mí en lo personal me pasó cuando nació mi bebé, mi primer bebé, que es que me dieron a mi bebé y me dijeron, pégate a tu bebé. Entonces, uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, aquí los puntos importantes en cuanto a cómo pegarte a tu bebé es cómo lo tomas, cómo lo posicionas a ti, y cómo haces el agarre, ¿verdad? Que es poner nuestra mano en el pecho y hacer un movimiento para que el bebé agarre toda la aureola y no solamente el pezón. ¿Existen algunos ejercicios, algo que pudieran hacer antes de que nazca el bebé o es ya hasta que nace el bebé? Es hasta que nace el bebé. El cuerpo es sumamente maravilloso, o sea, es inteligente en todo lo que hace, entonces se va preparando el cuerpo desde antes para poder amamantar al bebé. Entonces realmente no necesariamente tenemos que hacer algo como una práctica para poder preparar la lactancia, el pecho o lo que sea. Simplemente esto, pues sí, como lo dijimos al principio, es algo natural, pero necesitamos saber pues qué es lo que va a pasar, ¿verdad? En esos primeros momentos. Alguna vez por ahí leí o escuché algo que le llaman la hora sagrada. Es el momento después del nacimiento en que lo dejas incluso que el bebé vaya él solito como acercándose. ¿O a qué se refiere esa hora sagrada? Sí, la hora sagrada es la primera hora en el nacimiento del bebé, ¿sí? Y esta hora sagrada no necesariamente es que el bebé se arrastre hacia el pecho, sino realmente que haya ese contacto piel con piel entre mamá y bebé. Es lo más importante, porque esto va a generar un vínculo entre mamá y bebé, ¿sí? Entonces, el bebé por sí solo a lo mejor sí va y succiona, pero mientras haya este contacto piel con piel, se va a propiciar lo que es la lactancia. Sí, porque no es nada más la parte de alimentarlo, sino también la parte del apego, ¿verdad? Sí, la conexión con la mamá. Sí, exactamente. La lactancia no solamente es alimentar al bebé, sino también es crear un vínculo, crear una conexión. Y a veces también eso, pues es muy importante conectar con nuestro bebé. Obviamente es nuestro hijo y vamos a tener una conexión por el simplemente hecho de haberlo gestado, ¿verdad? Pero pues sí, esa conexión que tenemos al amamantar es diferente. ¿Qué pasaría con las mamás que por alguna situación o alguna enfermedad el niño no pueda estar con ellas inmediatamente después del nacimiento? Se puede crear también este apego y este contacto piel con piel una vez que el bebé llega a sus brazos, y eso le llamamos mamá canguro, sí, que ponemos a nuestro bebé también piel con piel, ya sea en un jular o algo para que haya pues esta conexión. Pero esto también se puede crear tiempo después de que nace el bebé, no necesariamente inmediatamente. Entonces se puede dar en cualquier momento, sí, en cuanto la mamá tenga ese contacto con el bebé. Sí. Entre más rápido, obviamente sí es mucho mejor para ambos, ¿verdad? Tanto mamá como para bebé. Entonces, ¿es posible instalar la lactancia materna aunque se haya empezado a alimentar el bebé de otra manera? Sí. Biberón, por ejemplo. Sí, sí se puede. Esto le llamamos relactación, ¿sí? Que es que una vez que el bebé toma otro tipo de leche, ya sea fórmula o con biberón o con sonda, hacemos que haya una relactación, tanto que salga más producción de leche en la mamá, como que el bebé también tenga esa succión, porque a veces los bebés pierden como esta succión del pecho, porque es muy diferente la succión que hacen en el pecho a la succión que pueden hacer en un biberón. Hay algunas situaciones, puntos importantes, no sé, a lo mejor la anatomía, algo, por ejemplo, el frenillo lingual, que impida que el niño tenga esta parte de la succión de manera correcta. Sí, el frenillo es algo muy cotidiano que sucede en cuanto a que la lactancia no sea tan favorable.
porque pues el frenillo es esa parte que pega el piso de la boca a la lengua, entonces no hay un movimiento correcto de la lengua y hace que no haya una succión efectiva. Entonces un bebé sí con un frenillo puede tener dolor la mamá al amamantar, el bebé puede tener bajo peso y tener pues siempre dificultades. Normalmente cuando hay muchas dificultades o empiezan como a haber muchas dificultades en la lactancia, pues lo primero que revisamos pues es la boca del bebé. Entonces, no siempre va a ser solo la técnica, sino que hay este tipo de situaciones, como decía, el frenillo lingual, que es un frenillo corto o submucoso que va a limitar los movimientos de la lengua y no va a permitir al bebé hacer la succión adecuadamente. Es por eso que nosotras debemos trabajar en equipo, ¿verdad? ¿Y cómo sería, Cianya, que tú pudieras en su momento detectar que si una mamá va contigo a una asesoría solamente de lactancia porque tiene dolor, porque a lo mejor ya tiene grietas en el pezón, el niño a lo mejor está bajando de peso y pues el pediatra le hace la sugerencia de ir con una asesora de lactancia? ¿Cómo podrías tú saber si además necesita que vaya a una visita con el odontopediatra? Es decir, que tienes alguna sospecha de que el frenillo lingual no está en su posición correcta. Sí, normalmente esto se puede detectar, lo del frenillo se puede detectar desde el nacimiento. El pediatra que lo recibe sí debería, en algunos casos no sucede, pero sí debería de revisar la boca y revisar si tiene frenillo. Entonces, si no lo hace, si no lo detecta a tiempo, pues bueno, es cuando la mamá viene a mí y yo en ese momento pues reviso técnica. Y una vez que revisamos técnica y sigue habiendo dolor, revisamos lo que es la boca. Pero en ese momento de la consulta, pues se hace toda la evaluación completa en el bebé y ya identificamos también el tipo de frenillo, porque no todos son iguales o tan rápidos de ver en el bebé. Entonces sí revisamos qué tipo de frenillo tiene. En algunas ocasiones, por el tipo de frenillo que hay, podemos nada más tener una técnica adecuada en la lactancia, una posición adecuada para que ese frenillo pues no se corte. Y cuando hay frenillos mucho más complicados, mucho más difíciles, es cuando ya mandamos con la odontopediatra para que haga también la evaluación y revise si es candidato también a cortar frenillo. Oye, y otra cosa, yo he notado que incluso después de que se hace una cirugía de frenillo, es necesario dar una terapia de movimientos de la lengua, de los músculos, para que el niño pueda llegar a tener esa succión, o sea, que pueda tener un buen agarre y una buena succión. Sí. ¿Esta terapia la haces tú también? Esta terapia le doy a los papás como los consejos de cómo pueden hacerlo, pero también es importante que asistan, por ejemplo, a una terapeuta de lenguaje, porque también ellas pueden evaluar como ese tipo de movimientos más adecuadamente. Más adecuadamente. También hay una cosa que temen mucho las mamás en cuanto al frenillo, es al dolor que tienen los bebés. Entonces, los bebés realmente pues no sufren en cuanto al frenillo, no tienen como Sí, la vascularización. Yo lo que les comento a las mamás cuando vamos a realizar este tipo de cirugías, que incluso la anestesia es muy poca, es solamente con tópica, porque es un plieguecito, o sea, no está ni vascularizado, no hay nervios por ahí que puedan causarle molestia al realizar este tipo de cirugías. Pero sí, es cierto, hay mucho miedo en este tipo de tratamientos. Oye, y otra duda que tenemos es, por ejemplo, si es un niño que nació con alguna fisura del labio o del paladar, ¿es difícil la lactancia? ¿Es posible? Sí es posible.
También dependiendo de qué tan agravado sea el problema, pero con una fisura de paladar, sí es posible amamantar. Aquí lo que buscamos es sellar como esa parte del labio para que pues se selle con el pecho. Entonces también tenemos que tener una posición específica, como sentado el bebé, para que pueda realmente tapar como sí, que pueda ser el sellado, ¿verdad? Exactamente. Sí, nosotros como odontopediatras hacemos un tipo se llaman obturadores, que nos ayudan también para la lactancia. Pero sí tenemos que consultar también incluso con el pediatra para ver qué tan grande está la fisura, hasta dónde podremos llegar para lograr este sellado del que estás hablando. Sí. En el caso del paladar hendido, pues como hay un orificio en la encía, en la parte de arriba, ahí sí no es tan factible como tener una lactancia natural, sin ningún tipo de aditamento, digamos. Ahí lo que podemos utilizar es la lactancia diferida. ¿Cuál es la lactancia diferida? Que es dar leche materna, pues ya por medio de un biberón. Uh-huh. ¿Hay algún tipo de biberón que recomiendes para estos casos? En realidad, pues existen muchos tipos de biberones y algunos no son tan accesibles, ¿sí? Pero más bien que se adecúen a la boquita del bebé, que sea realmente apto para la boquita del bebé, que no esté totalmente picudo, que tenga una curvatura también en el biberón. Que fuera lo más parecido quizá a la forma del pezón cuando ya la lengua logra hacer esa arrastre contra el paladar y se hace como más largo, ¿no? Más delgado. Sí, exactamente. Sí. Algo que les quieras recomendar a las mamás que nos están viendo en cuanto a la lactancia. Una, que se informen durante su embarazo en la lactancia, que no lo dejen como al final. A veces es lo que menos pensamos, por lo mismo que creemos que es algo natural, que no puede haber como problemas. Entonces sí que nos informemos durante el embarazo. Y otra cosa es que confiemos en nuestro cuerpo. La mayor parte de la lactancia es gracias a la confianza que tenemos en nosotras mismas y en nuestro cuerpo de que podemos producir leche. Es a veces el mayor de los miedos que tenemos durante la lactancia, que si somos aptas, que si no podemos producir, que si sí podemos producir. Y aquí lo más importante es la confianza, que realmente haya esa seguridad de que el cuerpo... A ver, antes de irnos, nada más, es que sí es un mito esto de que si tomas atoles y cosas, no sé, que levadura de cerveza y cosas así, ¿sí se produce más leche? ¿Es verdad? No, es un mito, totalmente. Si no va a haber nada que va a producir leche más que dos hormonas, que es la oxitocina y la prolactina. Y solamente las vamos a poder ejecutar en nuestro cuerpo por medio de la succión y por medio del estímulo que le demos al pecho. Entonces nada nos va a hacer producir más leche más que el estímulo. Entonces, insistir, estar tranquilas. Entonces, la parte emocional también de la mamá de mantenerse tranquilas, confiadas, puede ayudar bastante para que logren una lactancia pues buena. Sí, placentera, sí. Pues bueno, espero que este capítulo les haya traído muchísima información para poder comenzar la lactancia en el momento del nacimiento de su bebé. Y pues síganos en nuestras redes, suscríbanse a nuestro canal. Nuestra invitada del día de hoy, Cianya de León, gracias por acompañarnos y pues acompáñanos en el siguiente capítulo. Esto es Cúspide.